Bien, con este subtítulo vamos a concluir la primera parte de la materia del CIR 209. Esta primera parte comprende flexión simple, flexotracción, que también se denomina tracción con pequeña tracción, disculpe, con gran excentricidad, y se dice con gran excentricidad porque en este caso es sub 0, que es el cociente entre el momento y el normal, ya que en flexotracción, ¿no? Cuando estamos diseñando un elemento a flexotracción, las solicitaciones son un momento más un esfuerzo normal de tracción, para el cual calculamos esta excentricidad y luego al normal le asignamos esa excentricidad. En este caso, puesto que el momento es positivo, el normal, que es M sub Q, ¿ya? Tendré que trasladarlo lateralmente hacia abajo. Y al aplicar E sub 0, observamos que el esfuerzo normal queda ubicado fuera de la viga, fuera del elemento que estoy diseñando. Por eso se le llama tracción con gran excentricidad. Y E sub 0 es la excentricidad de primer orden. Bueno, como nadie me pregunta, ingeniero, ¿y por qué le llaman a E sub 0 excentricidad de primer orden? Entonces saquen una hojita y yo les hago la pregunta, porque ustedes tenían que haber preguntado. Rapidito, saquen una hojita y contesten. La pregunta es, ¿por qué a E sub 0 se le denomina excentricidad de primer orden? De que se obtiene en base a solicitaciones de primer orden. M sub Q y M sub Q son solicitaciones de primer orden. ¿Y por qué se le llama solicitaciones de primer orden? Porque son solicitaciones que vienen del análisis estructural, o sea, del análisis de una estructura, donde en ese análisis no se toma en cuenta la deformación de una estructura. Por ejemplo, cuando yo me piden diseñar una viguita embolado, digamos, una viga embolada, con su carga. Entonces, con cargas de este tipo, de repente por aquí el esfuerzo normal, qué sé yo. Entonces, el momento y el cortante, inclusive el normal en este caso, lo calculo asumiendo que la viga está en posición horizontal, o sea, sin tomar en cuenta la deformación, ¿no? Entonces, a este momento, a este cortante, a este normal, se le llama solicitaciones de primer orden. Y ahora, también se puede efectuar el análisis, un segundo análisis, ¿ya?, tomando en cuenta la deformación de la estructura. O sea, la analizo ya no en posición horizontal, sino asumo que está deformada. Y nuevamente le aplico las cargas, le aplico el esfuerzo normal y calculo los momentos. En este caso, ese segundo análisis que se realiza tomando en cuenta la deformación de la estructura permite obtener momentos normales y constantes que se denominan solicitaciones de segundo orden. Se puede decir también que es de donde comienza a deformarse, digamos, donde empieza a deformarse, se puede decir así. No, porque si decimos comienza a deformarse, en realidad desde el momento que aplico la carga, Se deforma. se deforma. En la parte de abajo donde están las solicitaciones,
es donde va a empezar a deformarse, digamos. Sí, pero el análisis de primer orden se analiza sin tomar en cuenta la deformación, nada más. Y luego, para realizar el análisis de segundo orden, tengo que saber cuánto se ha deformado, porque al principio no sabemos cuánto se ha deformado, ¿no? Una vez calculado las deformaciones, entonces otra vez hago el análisis, y a ese análisis se le llama análisis de segundo orden. Análisis de segundo orden. Y cuando se analiza edificios, también hay esas dos posibilidades de analizar el edificio sin tomar en cuenta que el edificio se deforma, ¿no? Por lo tanto, los momentos constantes normales van a ser solicitaciones de primer orden. Luego se hace un segundo análisis, asumiendo que el edificio está deformado, donde en el caso de edificios, los nudos, principalmente debido a la acción del viento, se deforman lateralmente. A estas deformaciones laterales se lo identifica con la letra griega mayúscula delta. De ahí que en vez de decir análisis de segundo orden, se le dice análisis P delta. Análisis P delta. En edificios sí es obligatorio hacer el análisis P delta en edificios, ya que estos desplazamientos no se pueden despreciar. En estructuras pequeñitas sí es suficiente hacer un análisis de primer orden. Entonces ya hemos aclarado por qué se le dice a E sub 0 excentricidad de primer orden. Pero también habría que ver por qué se le dice excentricidad inicial. Pues resulta, como veremos más adelante, especialmente cuando diseñamos columnas, además de la excentricidad inicial, hay que tomar en cuenta otras excentricidades, ¿no? La excentricidad debido a las deformaciones, la excentricidad debido al fenómeno de fluencia del hormigón, la excentricidad debido al fenómeno de retracción del hormigón. Todas esas excentricidades se tienen que tomar en cuenta cuando diseñamos columnas. Bueno, eso lo vamos a ver casi al final. Bueno, ahora aboquémonos a lo que decía. Esta es la última parte de la primera parte. Flexión simple, flexo-tracción, y ahora estamos viendo flexión compuesta. Y como lo había mencionado en varias oportunidades, ¿ya? El comportamiento de un elemento estructural, la flexión simple, flexo-tracción o flexión compuesta, es idéntica, ¿no? El eje neutro queda dentro de la sección transversal. Entonces, el elemento modelo que adopto para explicar es el de una viga embolada. Una viga embolado, la armadura cerca del borde superior, la armadura cerca del borde inferior. Asumimos que esta viga es de sección rectangular. Las solicitaciones actuantes son, en principio tenemos el momento nominal y el esfuerzo normal nominal de compresión. La norma americana, en principio, trabaja con valores nominales. También en el diseño de estructuras de madera, si ahí están aplicando la norma ACI, también ahí se trabaja con valores nominales, ¿no? Para la sección transversal de una viga, en principio lo que se conoce es la base y la altura nominal de la viga que se va a diseñar si es de madera. Pero al final el diseño no se realiza con los valores nominales. Cuando dice nominal, este término se relaciona al diseño analítico, digamos, que se hace en modo real. Podría decir, cuando es real sería el momento último, podríamos decir. Sí, va por ahí.
Entonces, cuando uno compra de la barraca madera, pues viene bruto, o bien a la misma barraca se le dice, bueno, quiero madera de sección, por decir, 4 pulgadas por 6 pulgadas. Entonces le corta la madera en bruto, después el bruto se ve bastante feo, áspero, ¿no? Y pues para una obra se quiere una cosa fina. Entonces, ¿qué le dice uno al ventero de madera? Cepíllemelo. Y al cepillar, ¿qué sucede? Esto ya no es 4 pulgadas, ni este 6 pulgadas. ¿No? Se pierde unos cuantos milímetros por la cepillada. Por lo tanto, para el diseño, yo no trabajo con los valores nominales. Tengo que trabajar con los valores ya que resultan del cepillado. Aquí, aunque no se cepille, ¿no? Los valores nominales son aquellos valores de la resistencia que tiene, pero sin tomar en cuenta los defectos de construcción, ¿no? Bueno, entonces, en flexión compuesta, el eje neutro queda dentro de la sección transversal, al igual que en flexión simple, al igual que en flexión tracción. Entonces tenemos una parte comprimida y una parte fraccionada. Asumimos que en el momento de la rotura, la parte traccionada está fisurada. Y si no hay armadura en la parte traccionada, esto entra en colapso. Porque acá, en la zona traccionada, el hormigón no contribuye a la resistencia. Entonces sí o sí tiene que haber armadura en la parte traccionada y desde luego también armadura en la parte comprimida. Esta armadura generalmente es por cuestiones de carácter constructivo para tener donde asegurar esta otra armadura que se denomina estribo o también se le llama armadura transversal. Y bueno, la posición del eje neutro, si trabajamos con el eje neutro ficticio, es A. Bueno, acá hacemos algo similar a lo que vimos el día de ayer en flexotracción. Para no trabajar con el momento y el normal, calculamos la excentricidad inicial, que es el momento entre el normal. Por lo tanto, el modelo de viga que estoy analizando, le aplico como carga, ¿no? Este es el eje longitudinal baricéntrico, como carga el esfuerzo normal, pero a ese esfuerzo normal, como ya no voy a tomar en cuenta el momento y para que no quede alterado el equilibrio estático, al normal le tengo que asignar esta excentricidad. El momento es positivo, lo cual significa que el normal lo tengo que llevar para arriba. Para arriba. Ahí quedaría ubicado el normal y como podrán ver, queda ubicado fuera de la sección transversal. Por eso se llama también compresión con gran excentricidad. Bueno, acá está la armadura cerca del vórtice compresor. Y bueno, pues como el momento es positivo, arriba está la armadura comprimida, abajo la armadura traccionada. El eje neutro seguramente ha de estar por aquí, midiendo desde el borde comprimido. Esta es la variable que me da la posición del eje neutro. Luego, necesito conocer algunos parámetros geométricos, como por ejemplo, la excentricidad del normal con respecto al baricentro de la armadura traccionada, que le voy a llamar E1. Luego, en cuanto a los recubrimientos, en este análisis, por simplicidad, se asume que estos recubrimientos son iguales, por lo tanto, la distancia del baricentro de las armaduras al eje longitudinal ha de ser igual a la altura útil menos, disculpen, esto es R sub 2, este es R sub 1, menos R sub 2 dividido entre 2. Acá también voy a tener D menos R2 dividido entre 2. De ahí que puedo escribir en base a este gráfico de que E sub 1 es igual a E sub 0 más esta distancia que es D menos R2 sobre 2. Y bueno, la solicitación actuante es este normal excéntrico
Y ahora las solicitaciones resistentes. El hormigón que se encuentra comprimido reacciona mediante tensiones de compresión, donde el método simplificado asume que estas tensiones se distribuyen de manera uniforme, donde la tensión del hormigón en el momento de la rotura vale 0,85 de Fc', cuya resultante le hemos llamado L sub C, donde L sub C, midiendo desde el borde superior, se encuentra a una distancia que es A dividido entre 2. Y luego, desde la línea de acción de L sub C a el baricentro de la armadura traccionada, voy a tener una distancia que es igual a la altura útil menos A dividido entre 2. Y luego, en la zona comprimida, también reacciona la armadura comprimida con una fuerza que le llamamos C sub C. En realidad, a la resultante del hormigón le hemos llamado C sub C y al de la armadura comprimida le hemos llamado C sub S. Parece que estoy solito en el banco, me estoy equivocando y nadie me corrige. Y eso que ya lo estoy repitiendo, por tercera vez estoy repitiendo esto, ¿no? Cuando Cristóbal Colón sale del puerto ¿de qué puerto partió? De Palos, del puerto de Palos con la Pinta de la Anilla y de Santa María, también en la mar quedó solo. Sus acompañantes y los marineros le pedían volver, porque según las creencias de ese tiempo, creían que se estaba aproximando al final del mar, ya que suponían que la tierra era plana, y que llegaban al final y boom, se iban a ir al precipicio, y no querían eso, le suplicaban volver, ¿no? Pero Cristóbal Colón, que no era un hombre estudioso, mediante la astronomía, tenía idea de que más o menos la Tierra era redonda. Y cuando ya iba a volver, ¿no? De repente aparecieron unas aves volando y llegó a lo que es ahora América. Y dijeron que lo descubrieron. ¿En realidad lo descubrieron? No, ya había gente. 90 millones de personas habían distribuido entre Sudamérica y Norteamérica. Ellos fueron los primeros descubridores, ¿no? Descubrir el lugar donde no había nadie, ¿no? Ya otros lo habían descubierto. La historia es historia. Continuemos. Luego, la armadura traccionada. En este caso, a esta armadura, debido a esta carga, le llega una fuerza de tracción. A toda acción hay una reacción, que le llamamos T sub S. Estas también son reacciones, ¿no? Entonces, esta es la solicitación actuante y estas son las solicitaciones resistentes. Y según las hipótesis fundamentales del método que estamos viendo, tiene que haber equilibrio estático entre solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes. Y sobre esa base, si está en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0, lo cual me permite plantearme lo siguiente: C sub C más C sub S menos T sub S y menos N sub N igual a 0. Primera ecuación de equilibrio. Luego me voy a plantear sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, positivo en sentido antihorario. Entonces voy a tener el momento debido a la solicitación actuante, ha de ser N sub N por E sub 1, menos la resultante del hormigón por su brazo de palanca, que es D menos A medios, la resultante
de la fuerza en la armadura comprimida, C sub S, y su brazo de palanca de esta resultante con respecto a este punto, esta distancia, es, dado que esto es R2, pues eso es D menos R2. D menos R2, y no hay más fuerzas, igual a 0. Y luego tengo que plantearme también la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, en donde aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, si esta es la viga con sus armaduras, antes de aplicar las cargas, una vez aplicadas las cargas, sabemos que esta sección se deforma. Y se deforma asumiendo que se mantiene plana hasta el final, de manera tal que en el momento de la rotura queda en esa posición. Y ahí se puede ver que la armadura traccionada experimenta, con respecto a su posición inicial, un alargamiento, al que le denominamos E sub S1. La armadura comprimida experimenta un aplastamiento, al que le llamamos E sub S2, y el hormigón del borde superior, puesto que el momento es positivo, sufre un aplastamiento que le llamamos E sub 0. Por aquí pasa el eje neutro en la intersección del plano sin deformar con el plano deformado, por ahí, y la posición del eje neutro siempre se mide a partir del borde que está próximo a A sub 2. Si el eje neutro está arriba, con signo negativo; si está hacia abajo, con signo positivo. En este caso está hacia abajo. Ahí está la posición del eje neutro. Y luego, esta distancia ha de ser C menos R2. Esta distancia es R2. Y esta otra distancia ha de ser la altura útil menos C. Y luego agarro estos ángulos alternos internos, que es el MIC, que tiene el mismo valor, y aplicamos la función tangente. Tangente de θ con este triángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y con el triangulito más pequeño, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y finalmente, con el triángulo de abajo, el cateto opuesto es E sub 1 y el opuesto, y el adyacente es D menos C. Y de esta manera llego a obtener la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero nosotros no estamos trabajando con el eje neutro verdadero, estamos trabajando con el eje neutro ficticio, el cual es igual a un coeficiente de corrección beta sub 1 multiplicado por el eje neutro verdadero. Entonces, haciendo ese cambio de variable, voy a llegar a lo siguiente. E sub C, que es el aplastamiento del hormigón, es igual a A. Y luego, E sub S2, haciendo el cambio de variable, es igual a A menos beta sub 1 por R2. Y finalmente, E sub S1 es igual a beta sub 1 por D, menos A. Y de esa manera llegamos a obtener las tres ecuaciones, 1, 2 y 3 ecuaciones absolutas. Al final, con la finalidad de que los cálculos se puedan realizar de una manera más sistemática y se puedan elaborar inclusive tablas, señor, es que trabajamos con las ecuaciones adimensionales, ¿no?